en los pasos por primera vez. Entonces, pues es un capítulo igual que la opinión del médico de mayor relevancia que los otros, aunque los otros son complementarios total y absolutamente. Bueno, pues vamos a comenzar con esta sexta sesión. Miren, vamos a empezar por ver, pues, aquí es la sexta sesión. Entonces vamos a ver hoy el capítulo quinto en esta sexta sesión, que se llama ¿Cómo trabaja? How it works, dice en inglés, cómo trabaja. Entonces, bueno, pues entendimos ya que el libro grande quiere, lo que el libro grande quiere decir al referirse a una experiencia espiritual, y también lo que quiere decir al referirse a un poder superior. ¿Se acuerdan que vimos ya incluso el apéndice 2, donde habla de lo que es la experiencia espiritual? Y también también ya vimos a qué se refiere, hablamos la sesión anterior también, a qué se refiere poder superior, que algunos le vamos a llamar Dios, otros le seguiremos llamando poder superior, otros tendrán alguno de los 100 nombres o 90 y tantos nombres que tienen o que ha utilizado el hombre para referirse a esa entidad suprema. Entonces dice, aquí estamos llegando al capítulo 5, cómo trabaja, y aquí ya explica cómo vamos a adquirir sobriedad. No solamente abstinencia, la abstinencia es no beber el alcohol, no tomar una copa de alcohol, y la sobriedad ya es ir equilibrando la vida. Entonces dice, te será necesario referirte a algunos de los 12 pasos para lograr la sobriedad, es lo que nos indica el capítulo. Acuérdense que desde el principio nos dice que es muy raro ver fracasar a aquellos que hayan seguido fielmente nuestros pasos. Entonces, si nosotros no seguimos los pasos de una manera adecuada, no digamos a pie juntillas ni perfectos, porque el único paso que tenemos que desarrollar de manera perfecta es el primer paso, es no beber y reconocer que tenemos una vida inmanejable, ingobernable. Y de ahí en adelante los otros pasos son ideales de vida, son ideales que nos pueden engrandecer la vida de una manera extraordinaria. Yo suelo comentarles a los compañeros que no hay vidas ideales, pero sí hay ideales de vida. No hay vidas ideales porque nadie en este mundo es perfecto. Entonces, si nosotros le preguntamos a quien le preguntemos si tiene una vida perfecta y esa persona nos dice que sí tiene una vida perfecta, pues yo creo que está más loco que nosotros, ¿no? No hay nadie que tenga una vida perfecta en este mundo. Todos tenemos alguna o algunas problemáticas con relación a la existencia, y podemos ir mejorando gradualmente y podemos tener una vida equilibrada y podemos tener un estado de vida adecuado, pero nunca vamos a tener una vida totalmente perfecta e ideal, ¿no? Vamos a poder vivir en plenitud, pero esto no quiere decir que vayamos a ser completamente perfectos. Entonces, nos dice aquí que vamos a tener que referirnos a los 12 pasos. Los 12 pasos son un mapa para la vida, un mapa para vivir. Es un plan de vida, es un instructivo, digamos, para vivir mejor, para ir creciendo espiritualmente y mejorando nuestra existencia. Vamos a ver qué entendemos por decidimos
decidimos aquí ya en este capítulo nos habla de la decisión que hemos tomado de poner la vida y la voluntad en manos de Dios, o que tenemos que tomar. Decidir es cortar, es dejar atrás un modo de vida y tomar uno que necesita honestidad y que es en el que es indispensable la honestidad con nosotros mismos y tratar de no en nuestro antiguo modo de vivir. Esta es una de las palabras clave de los 12 pasos y en todo el libro, ya que representa el punto de unión activa entre la comprensión y la acción. O sea, primero vamos a comprender el contenido del paso para poder actuar, después decidirnos a actuar en ese paso. Así es que la decisión es un punto de unión activo entre cuando comprendemos el paso y cuando empezamos a desarrollar dicho paso. Dice, para encontrar la solución de cualquier problema, primeramente tenemos que comprender cuál es el problema, pero entender no basta, ¿no? Entender el problema no basta, o entender lo que tenemos que hacer tampoco es suficiente. Después de haber comprendido, para poder actuar, tenemos que tomar la decisión de actuar. Aquí ya tenemos que tomar la decisión de actuar nosotros, no nada más entender y quedarnos ahí en el puro entendimiento. ¿Sí? Entonces, aquí, si una decisión no está seguida por la acción, en esencia, esa decisión no vale nada, porque, bueno, pues es como si no hubiéramos tomado la decisión. Sería lo mismo si no decidimos actuar a que no decidiéramos nada. Si tomamos la decisión pero no actuamos, es como si no decidimos nada, es exactamente lo mismo, no tiene ningún efecto sobre nuestra vida. O si las tres partes que vimos en el esquema de la sesión anterior, donde hablábamos de que tiene que haber un hilo de coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto lo hemos escuchado muchas veces en los grupos. No puedo pensar de una manera, pensar una cosa, sentir otra y hacer otra. Ahí porque no hay un hilo de congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y si no hay ese hilo de congruencia, no va a poder tener efecto la decisión que tome para actuar, porque estoy en un caos total. Entonces, si no están de acuerdo, no se logra nada. Por ejemplo, si tengo ganas de tomarme un café y decido tomarme un café, pero en realidad no caliento el agua ni mezclo el café y el agua, no me voy a tomar el café y me voy a quedar con ganas o con la idea de tomarme un café o con el hambre de tomarme el café. Entonces, la decisión de beber un café fue inútil porque no actué, no preparé el café y por lo tanto no me lo pude tomar. Entonces, la decisión esta fue inútil porque no actué. Si no hubiera tomado la decisión, el resultado habría sido el mismo. De hecho, diría lo mismo que hubiese decidido hacer, si hubiese decidido hacer lo opuesto y seguir deseando beber el café. Ahora, en el aspecto de los pasos, se queda completamente contra nuestra decisión de poner la vida y la voluntad de Dios si no hacemos los siguientes pasos del programa, desde el 4º hasta el 9º paso, para poner de facto nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Él. Esto, el trabajo desde el 4º hasta el 9º paso, nos va a llevar a liquidar el pasado. Eso es muy importante que lo entendamos. Del 4º al 9º paso nos van a llevar ya a que logremos liquidar el pasado, a que quedemos ya en paz,
a que podamos vivir de una mejor manera. Cuando hacemos estos pasos, quiere decir que ya estamos trabajando en el crecimiento interno y en poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de un poder superior. Ahora es claro que las acciones que nos conectan con la voluntad de Dios son los siguientes pasos hasta el 9º paso, desde el 4º hasta el 9º. Nos damos cuenta de que nuestra voluntad no es nada más que nuestra mente y nuestra manera de pensar. La voluntad es algo en la cabeza que nos dice qué hacer, de tal modo que la suma de todos nuestros actos, de todas nuestras acciones, es nuestra vida. La acción en el programa no nos va a llevar a volvernos santos de la nueva era o algo así, ¿no? No estemos pensando que si yo actúo, digamos, en los pasos, si yo empiezo a trabajar con los 12 pasos, de repente ya voy a ser el santo de la nueva era, ¿no? Simplemente nos vamos a recuperar y estamos poniendo bajo control nuestra enfermedad. ¿Por qué digo bajo control nuestra enfermedad? Porque nuestra enfermedad, esta enfermedad del alcoholismo, es una enfermedad que es incurable, progresiva y mortal. Entonces, no tenemos nosotros podemos mantener esta enfermedad bajo control. No podemos pensar que en algún momento vamos a poder volver a beber y ese tipo de cosas. Y entonces la vamos a poner bajo control. Reflexionemos en que nosotros hemos hecho siempre hemos hecho lo que hemos querido. Piensen ahorita, sino cuando estábamos en actividad y aún a veces sin estar en actividad alcohólica, estando sin beber, hemos hecho lo que se nos ha dado la gana. Muchas veces hemos hecho lo que hemos querido, hemos pensado lo que se nos ha dado la gana, hemos vivido bajo nuestras propias reglas egocentristas y esto nos ha dejado parados al borde del abismo final. Muchos compañeros a veces dicen en los grupos, y ustedes seguramente los han escuchado, solo por la gracia de Dios no he bebido porque yo he hecho todo lo posible y lo imposible para volver a beber y no he vuelto a beber, gracias a Dios, porque esa es una tendencia de nosotros, estemos bebiendo o no. Lo que tenemos que cuidar es nuestra tendencia al egoísmo, al egocentrismo. Entonces, ¿qué pasa? Si un poder superior puede dirigir lo que pensamos, mejoraría nuestra manera de pensar, mejoraría nuestro juicio, obtendríamos sano juicio. Dios nos devolvería el sano juicio si confiamos en Él. Recordemos que dice el segundo paso, dice, Dios nos devuelve, en cada reunión de Alcohólicos Anónimos podemos tener la seguridad de que Dios nos devolverá el sano juicio si confiamos en Él. Esa es la condicional, esa es la condición que nos va a devolver el sano juicio si confiamos en Él. Ahora, habla de cada reunión de Alcohólicos Anónimos. No habla de si la reunión es, digamos, cuando se refiere a una reunión de Alcohólicos Anónimos, es una reunión donde se comparte experiencia, fortaleza y esperanza. ¿Qué tipo de experiencia se comparte o se debe compartir en un grupo de Alcohólicos Anónimos? La experiencia con respecto al programa. Les decía en una de las sesiones anteriores
que el folleto que explica la mecánica de funcionamiento de la terapia en Alcohólicos Anónimos dice que el uso de la tribuna es para dar un reporte de los actos ejecutados con relación al programa. Dice, si usted no practica el programa, no tiene derecho a hablar. Ese es un compromiso moral, es una situación de responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que estamos en Alcohólicos Anónimos. Si yo a lo mejor la gente que llega, que apenas tiene poco tiempo en el grupo, sí se le puede, digamos, tener tolerancia con lo que habla, con lo que dice, porque a lo mejor necesita un desahogo emocional, necesita hablar de sus problemas domésticos, de los problemas que trae con el trabajo, con el dinero, con todas esas cosas para no sentirse tan abrumado, y eso lo entendemos. Pero ya un compañero, una persona que tenga 25, 20, 10, 15 o 30, 40 años dentro del grupo y que se suba a hablar de ese tipo de cosas, que no hable de su experiencia con el programa, ya es completamente irresponsable en ese sentido. Por eso dice ahí que si no practica el programa, pues no tiene derecho a hablar, ¿no? Ahora, no quiere decir que no, de repente no estemos muy cargados nosotros o abrumados por alguna circunstancia, pero podemos fácilmente irnos a tomar un café con el padrino y platicarle directamente lo que nos está pasando. ¿Sí? Porque ¿para qué exhibir eso en el grupo? Entonces, si no hay otra posibilidad, bueno, pues a lo mejor sí lo hablo en el grupo, pero sería irresponsable. Acuérdense que también el doctor Bob decía, si usted va a subir y va a dar mensaje, suba y hable, pero si no, mejor escuche. Decía, porque la lengua es un órgano que causa muchos problemas. Entonces, ya a mayor tiempo vamos teniendo mayor responsabilidad con lo que decimos dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Cuando se refiere a que Dios nos va a devolver la cordura en una junta de Alcohólicos Anónimos o en las juntas de Alcohólicos Anónimos, se refiere textualmente a juntas de Alcohólicos Anónimos, no a juntas maratónicas, no a juntas de desfogue, no a juntas de rompe y rasga, se refiere textualmente a juntas de Alcohólicos Anónimos, a compartir experiencias, fortaleza y esperanza relacionadas con el trabajo, con el programa de recuperación y con las tradiciones, con los conceptos de servicio y todo eso, pero aquí estamos hablando de recuperación. Dice, y si tu pensamiento mejora, entonces tal vez tus acciones vayan mejorando. Y entonces la suma de tus acciones cambiará el estado de tu vida. Tu vida sería mejor, al igual que las vidas de todos los que te rodean, mejorará también. Acuérdense lo que nos han dicho desde que llegamos al grupo, si tú estás bien, los que te rodean van a estar bien. Dice, pues ya nos hemos dado cuenta de que estamos fuera del alcance de la ayuda humana. No es tan sencillo poner la vida y la voluntad en manos de un poder superior. Si hemos vivido bajo nuestra propia voluntad, nos va a costar trabajo realmente vivir bajo la voluntad de Dios. Esto nos va a llevar tiempo para que podamos realmente hacerlo. Porque es muy fácil decirlo, es muy fácil decir que yo ya puse mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior y que ya todo va funcionando de maravilla. Pero cuando se presenta cualquier problema o alguna situación incómoda o difícil o trágica, entonces ahí me doy cuenta, dice el tercer paso, que van a venir las pruebas de ácido. Entonces ahí me doy cuenta de que realmente no he puesto mi vida y mi voluntad en manos de Dios porque no hay aceptación de las cosas que no puedo cambiar.
Acuérdense que este tercer paso termina con la oración de la serenidad. Entonces, ya nos hemos dado cuenta de que esto va a llevar tiempo para que podamos hacer este paso, para que podamos llevar a la práctica el tercer paso. Es necesario y vital tener un sentido del yo en nuestra vida. Cualquiera de nosotros tiene que tener una personalidad, un sentido del yo. Nuestras motivaciones y significado de la vida están ahí. En eso estriba nuestra voluntad. Qué difícil entender que nos hemos equivocado en esto. El capítulo nos lo va a aclarar. Todos nuestros instintos, el material, el social y el sexual, son formas de voluntad propia. Tenemos instintos que sirven a la supervivencia. Todo el kit de nuestros instintos, nuestras emociones y nuestra inteligencia, nuestra motricidad, todas esas partes de nuestro ser sirven a una sola finalidad, para que podamos sobrevivir. Entonces, para sobrevivir necesitamos comer, necesitamos alojamiento, necesitamos compañía, necesitamos sexo, autoestima y un poco de orgullo, Sin embargo, nuestros instintos, cuando crecen demasiado y sin control, están fuera de cauce y se vuelven destructivos para nosotros. Y también se vuelven destructivos para los demás. Si nuestro sentido del yo no está controlado, se convierte en una de las cosas más destructivas de este mundo. Se convierte en una amenaza para nosotros y para los demás. Cuando nuestras fuerzas vitales, estos instintos, salen de control, nos destruyen a nosotros y a los demás. Consuelo, ¿quieres comentar algo? Sí, Tomás, gracias. Nada más quería Adelante, pedirte adelante. el nombre del folleto donde habla sobre las reglas que estás diciendo para usar tribuna. Se llama Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, pero ojo, porque hay dos. Uno es un punto de vista de Jack Alexander, ese no es. El otro es un punto de vista de un miembro de Alcohólicos Anónimos, que tampoco es Bill W. ni es el doctor Bob, es un compañero que escribió ese folleto y se lo aprobaron en la conferencia, y es un folleto magnífico, ¿eh? Es literatura aprobada. Gracias, Tomás. Sí, de nada. Entonces, nuestras fuerzas vitales, cuando salen de control, destruyen, son destructivas. Entramos en graves problemas cuando nos proponemos metas basadas en razones equivocadas. Si nosotros nos proponemos, por ejemplo, conocernos a nosotros mismos, esa no es una meta equivocada. Pero si nos proponemos nosotros llegar a ser el hombre más rico del mundo, esa puede ser una meta equivocada. Les voy a decir por qué. Dice, durante nuestra formación se nos enseña a proponernos metas y luego a trabajar arduamente para alcanzar esas metas. Hasta ahí tiene más o menos buena apariencia. Esto que es una proposición común en la vida de todos los seres humanos. También se nos enseña que a menudo es necesario hacer sacrificios para alcanzar esas metas. Pero cuando alcanzamos una meta, repentinamente somos recompensados con dinero, con seguridad, con sexo, con una posición social o con el respeto y la aprobación de los demás.
También somos recompensados con una sensación de éxito y de logro, una sensación de éxito y de logro. Las sensaciones no son hechos, son sensaciones solamente. Todo esto se siente maravilloso. Esto crea una sensación en el sistema de recompensas. ¿Se acuerdan que el maestro Castrejón nos habló del núcleo accumbens y el sistema de recompensas y todo eso? Bueno, pues estas metas que cumplimos son bombardeos, y estas perspectivas y estas expectativas que creamos son bombardeos al núcleo accumbens, y esto nos causa ansiedad de obtener metas, sobre todo a nosotros los que tenemos alguna clase de adicción. Por eso les digo, todo esto se siente maravilloso, esto crea una sensación en el sistema de recompensas que nos agrada mucho, y la sensación nos embriaga, nos llega a embriagar. La sensación de éxito, de triunfo, de logro, nos llega a embriagar a nosotros. Pero veamos, una vez que hemos alcanzado esta meta propuesta, cualquiera que sea la meta, cualesquiera que fuera la meta, al principio se siente fantástico. Nos sentimos en la cima del mundo, pero desafortunadamente, por lo general, esta sensación no es muy duradera. Todos los logros en la vida son efímeros. Al poco tiempo de haber obtenido lo que queríamos y por lo que trabajamos tanto tiempo, nos podríamos encontrar mirando a nuestro alrededor y diciendo, ¿y esto era todo? Aquí se acaba esa gran perspectiva, esa gran expectativa que yo había hecho. Se terminan las fantasías, las fanfarrias y la fiesta del ego justo al obtener el logro. Quizás su eco dure un poco más, pero ahí acaba el proceso. Todo lo que trabajamos y lo que nos desgastamos y lo que proyectamos y todo eso nos lleva a la consecución del logro. Pero una vez ahí, decimos, bueno, y ya, ¿qué más, no? ¿Qué sigue? Dijo Oscar Wilde alguna vez, hay dos tragedias en la vida del hombre: no tener lo que quiere y tenerlo. O sea, cuando no tenemos lo que queremos, sufrimos porque no lo tenemos. Y cuando lo tenemos, sufrimos porque ya no sabemos para qué obtuvimos eso. O William James también nos dice en sus variedades de experiencias religiosas que el destino añadido del éxito siempre es el fracaso. Fíjense, esa frase es profundísima. El destino añadido del éxito es el fracaso, por lo que tenemos necesidad de repetir el proceso de búsqueda de éxito y nos metemos en una rueda de hámster, en una paradoja como la escalera infinita de Penrose, o en una rueda de estas de hámster. Si ven aquí en la ilustración, es como las ratitas que están corre y 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 corre, corre hasta que se cansan. Así, cuando estamos en el proceso de obtener un logro y otro y otro y otro y otro, estamos metidos en esa rueda de hámster interminable que nunca vamos a lograr terminar, porque es una cuestión de nunca acabar. En cuestión, cuando tomamos decisiones de llevar nuestra vida basada sobre nuestra voluntad, basada sobre las expectativas de tipo material que la vida nos propone, siempre nos estamos reforzando con imágenes de éxito, de carros último modelo, trajes muy caros, harems de mujeres o de hombres, en el caso de las mujeres, todo ese tipo de cosas, siempre nos estamos fabricando constantemente esa fantasía, ese logro que queremos buscar, y esto siempre nos va a dejar insatisfechos, siempre vamos a estar insatisfechos. Así que
cuando estamos basados en el uso de nuestra propia voluntad, obtener logros parece crear dentro de nosotros un deseo insaciable por tener aún más poder, más reconocimiento, más prestigio, más sexo o lo que sea. Entonces, vamos a comenzar a sentir como que no estamos llegando ahí con suficiente rapidez, que los demás nos están dando las recompensas que no nos están dando las recompensas los demás con la velocidad que deseamos o en la forma en que creímos merecerlas. Y más aún en esta época que hemos enfermado de inmediatez, todo lo queremos ya, ahorita, en este instante. Por eso buscamos atajos tramposos, empezamos a utilizar mentiras, manipulaciones y demás. Con eso pisamos los callos de otros, dice este capítulo 5, y ellos rechazan el pisotón. A su vez, buscan venganza y esto nos ocasiona dolor y sufrimiento. Así acabamos en un profundo conflicto con otras personas y con nosotros mismos. Esta es una filosofía, dice que la filosofía basada en la vanagloria de uno mismo no es o una vida llevada a base de fuerza de voluntad, difícilmente va a resultar una vida satisfactoria. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? O sigo explicando esta parte. Ahí nos damos cuenta que nuestra voluntad ha sido un riesgo para nosotros, para nuestra vida, que hemos generado un gran sufrimiento, un gran estrés, un gran desgaste para nosotros y para los demás, que hemos sido guiados por nuestra fuerza, nuestra idea de lo que es la fuerza de voluntad, y hemos perseguido sueños de pompa y poderío, sueños de ambiciones vulgares, ¿no? De ambiciones que no nos van a llevar a ningún lugar. Bueno, entonces, si no hay ningún comentario ahorita o alguna pregunta, alguna cuestión, voy a continuarle con la presentación. Dice entonces, por eso buscamos atajos tramposos, les decía, empezamos a utilizar mentiras, a manipular, y nos metemos en conflicto con los demás. Los demás van a buscar vengarse y en ocasiones van a producir dolor y sufrimiento, o nosotros le vamos a producir dolor y sufrimiento a los demás. Este ciclo puede ocurrir con cualquiera de nuestros instintos. Se trate del instinto social, del instinto de seguridad material, o del sexo, o de lo que sea. Cuando alcanzamos algún logro que nos pone al mando de otras personas, intentamos, fíjense, esto es algo muy común ahora, intentamos parecer mucho más importantes de lo que en realidad somos. Y esto no solamente afuera, muchas veces en el grupo, cuando nos dan un servicio, ya sentimos como que somos superiores a los demás, y no. Eso es servir. Dice que a lo más que podemos aspirar, dice Bill W., en un grupo de alcohólicos anónimos, es a servir a los demás, y además tenemos que hacerlo bien y de buena gana. Eso no nos da ninguna superioridad ni nos distingue de los demás compañeros o compañeras, no nos distingue ni nos hace superiores o inferiores a nadie. Simple y sencillamente estamos haciendo uso del privilegio que tenemos de poder servir a otros. Entonces, dice, cuando alcanzamos algún logro
que nos pone al mando de otras personas, intentamos parecer más importantes de lo que en realidad somos. Es decir, habemos muchos enfermos de importancia en este mundo. Petulancia y egoísmo, fatuidad y vanagloria, no importa que andes buscando prestigio y respeto, seguridad económico, sexo, eventualmente te verás tentado a lastimar a otros o a entrometerte en sus caminos con tal de perseguir tus propias metas. Esas metas, ¿quién las creó? ¿Quién las propuso? ¿Quién las convirtió en expectativas? Fuimos nosotros o somos nosotros. Cuando estamos decidiendo sobre nuestra propia voluntad, cuando estamos decidiendo por nuestra propia voluntad, los pasos nos dicen algo muy distinto, pero cuando estamos decidiendo sobre una base de la voluntad propia, nosotros hemos puesto esas expectativas y esas metas equivocadas generalmente. Tenemos que liberarnos de ese egocentrismo o él nos mata, decía Bill W. Es muy claro que una vida basada en una voluntad propia casi nunca será exitosa ni feliz. Dice el capítulo 5 que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente resulta aventurosa. Siempre vamos a terminar chocando con algo o con alguien, aunque tengamos buenas intenciones. Acuérdense que de buenas intenciones está lleno el camino hacia el infierno. Entonces, nosotros tenemos que cuidar o establecer nuestros pasos con mucho cuidado para no volver a caer en el mismo molde, en este mismo patrón de una conducta, pues, descoyuntada. Dice, si se nos dejan nuestros propios recursos, encontramos que satisfacer nuestros instintos básicos puede ser placentero, pero es temporal y veloz, que nos vemos envueltos en tratar de satisfacerlos una y otra vez porque no dura mucho en la sensación de éxito, de placer, de triunfo. Casi invariablemente nos excedemos y satisfacer nuestros instintos se convierte en una obsesión. Ahí es donde ya nos empezamos a obsesionar, ya comenzamos a entrar en estados obsesivos. Por eso, como dice la opinión del médico, cuando estamos secos, esto lo mencionan por ahí también como borrachera seca, cuando estamos secos, estamos inquietos, irritables y descontentos. A menudo también estamos llenos de vergüenza, temor, culpa y remordimiento. Vergüenza, temor, culpa y remordimiento. Además de estar inquietos, irritables y descontentos, estamos llenos de vergüenza, temor, culpa y remordimiento y miedo. Y esto es lo peor de todo. Si se nos deja bajo nuestros propios recursos, bajo nuestra propia voluntad, siempre vamos a permanecer así debido a nuestros instintos y nuestra voluntad propia. No se trata de eliminar nuestra voluntad ni de dejar de ser humanos. Esto sería una locura peor. Debemos dejar que nuestro poder superior sea el director de nuestra voluntad, entregarle a él todos nuestros actos sin ninguna reserva. No podemos tener reservas con respecto a esto. Las medidas parciales, dice el capítulo, no nos sirven ya aquí. Tenemos que ir al fondo de la enfermedad, no al síntoma únicamente. ¿Cuántas veces le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad al alcohol y a veces dudamos en entregársela a un poder superior? ¿Cuántas veces nosotros dejamos todo, hicimos a un lado todas las cosas para beber, nos valió gorro todo para beber, nos convertimos en esclavos del alcohol y su insano dominio,
y nos perdimos ahí y dejábamos que el alcohol guiara nuestra vida. Trabajaba uno para beber, convivía uno con los demás para beber, iba uno a una fiesta para poder beber, iba uno a una comida para beber, iba uno a un espectáculo para beber, siempre éramos dirigidos y guiados por el alcohol. El alcohol se hacía cargo de la vida y la voluntad de nosotros. Y a veces pensamos en que, no, ¿y qué va a pasar si yo dejo mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior o en manos de Dios? ¿Qué me va a pasar? Y a lo mejor ya no me voy a volver aburrido y a lo mejor no voy a poder ir a fiestas. Se puede hacer prácticamente todo, se puede participar en eventos sociales, en fiestas, en cursos, en concursos, No se preocupe. en pláticas, en todas las cosas, en todo lo habido y por haber, sin beber, y sin entrar Bueno, no te preocupes, no hacerse daño a sí mismo. te preocupes. Entonces dice, ya habiendo entrado en la decisión de poner la vida y la voluntad en manos de un poder superior, solamente podremos mejorar si actuamos los siguientes pasos. O sea, ya en el quinto capítulo, recuerden que nos muestra el ABC de Alcohólicos Anónimos, nos dice, llegamos a tres inevitables conclusiones. A, que éramos alcohólicos. Y ser alcohólico implica todo esto que les acabo de decir, no solamente beber, por eso tenemos una vida inmanejable. Dice A, que éramos alcohólicos. B, que probablemente ningún poder humano podría remediar la condición en la que nos encontrábamos. Y C, que Dios sí podría y la iba a remediar si lo buscábamos. Ese es el ABC de Alcohólicos Anónimos. Y entonces aquí nos dice, este es el cómo y el porqué del asunto, y nos habla de todo esto que les mencioné de otra manera, nos dice del egoísmo y todo esto, que es la enfermedad en sí, es el contexto fuerte de la enfermedad en sí, lo que hemos hablado en estas sesiones, lo que el maestro Castrejón nos aclaró de una manera sensacional cuando nos dijo de esos huecos emocionales y todas esas cosas que tenemos nosotros como individuos neuróticos, alcohólicos, codependientes, comedores compulsivos, jugadores, deudores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones están dentro de nosotros. Prácticamente la cama de todas las adicciones es el miedo, la neurosis es miedo a vivir. Dice por ahí algún personaje, dice que los neuróticos, todos los que tenemos miedo a vivir, los neuróticos construyen castillos en el aire, dice. Los adictos los habitan y los psiquiatras o los psicólogos les cobran la renta. Entonces, ese es uno de los estados en los que nosotros solemos caer por esta enfermedad, por esta problemática de la que no tomamos conciencia. Aquí lo que va haciendo el libro es llevarnos a tomar conciencia de todo este asunto. Entonces dice, ya habiendo entrado en la decisión de poner la vida y la voluntad del poder superior, solamente podremos mejorar si actuamos los siguientes pasos. Para que el poder superior se encargue de tu voluntad y tu vida, entonces tiene sentido quitar estas cosas del camino para que ese poder, el poder superior o Dios, como ustedes lo entienden, como cada uno de ustedes lo concibe, pueda trabajar libremente dentro de uno. Mientras conservemos estas cosas dentro de la mente,
Mientras estemos enojados, resentidos, llenos de miedos, temores, culpas, remordimientos y vergüenza, no vamos a poder entrar, no va a poder trabajar libremente nuestro poder superior dentro de nosotros. No va a poder dirigir nuestra forma de pensar. Para sacar estas cosas del pasado, primeramente debemos conocer y reconocer cuáles son. Este es el propósito del cuarto paso, el cual tenemos que hacer sin temor. Después de que explica todo esto del tercer paso, entramos ya a la dimensión del cuarto paso. El cuarto paso, bueno, pues es un inventario moral. Dice que sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Un inventario es un balance. Un inventario moral es un balance de cuestiones, obviamente, de índole moral. ¿Qué es la moral? La moral es un acuerdo social, un acuerdo que hacen las sociedades, cualquier sociedad de cualquier parte del mundo, de cualquier país, de cualquier localidad del mundo, y establece una serie de códigos y reglas y normas para poder vivir en armonía. Dicho sea de paso, les voy a comentar algo muy personal. Yo creo que el mejor, digamos que la mejor política de relaciones interpersonales que yo he visto y he entendido y he tratado de practicar es la de las 12 tradiciones. Pero esa no es una cuestión que acepte las sociedades convencionales. Todas las sociedades de todo el mundo tienen sus códigos de leyes, de morales, de normas, de reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hago un inventario moral es para ver dónde he actuado mal, dónde he dañado a otras personas y dónde me he dañado a mí mismo al imponer mi voluntad, mis instintos, mis deseos a los demás. Ese es el quid del asunto. ¿Cuándo es el momento adecuado para hacer el cuarto paso? Inmediatamente después de terminar el tercer paso. Hay mucha gente que piensa que tiene que pasar 2 o 3 años o más después de haber hecho el tercer paso para hacer el cuarto paso, y eso es totalmente incorrecto. Los pasos son una secuencia de tiempo y de forma, de forma y de fondo, para poder irnos librando de todas estas cuestiones. Entonces, lo más pronto posible, después de hacer el tercer paso, necesitamos hacer el cuarto paso. Sería muy fácil comenzar a pensar, creo que en realidad, si dejamos pasar mucho tiempo, sería muy fácil empezar a pensar algo así como que creo que en realidad yo no necesito hacer eso, realmente no estoy tan mal. No, pues yo creo que ya nomás con dejar de beber ya fue suficiente, o con dejar de jugar ya fue suficiente, o con dejar de endeudarme ya fue suficiente, o esas cosas. No, estamos ahí tratando de eliminar un síntoma sin eliminar la enfermedad. Entonces, bueno, pues tenemos que ir al fondo de la enfermedad, tenemos que hacer esa cirugía espiritual del cuarto paso. Ahí está hablando la voluntad propia, está volviendo a entrar dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, y se va convirtiendo en un obstáculo que va a impedir el progreso en el programa de los 12 pasos. Creemos que cuando hayas llegado al tercer paso, deberías de saltar inmediatamente al siguiente paso. Ahora, para el cuarto paso, está un ejemplo en el libro grande. Miren aquí nos pone un ejemplo Bill W.
en el libro grande, donde nos dice cómo podemos trabajar este paso. Dice que como forma del inventario moral, tenemos que hacer varias listas. Miren, les decía, el inventario moral, ahorita les vuelvo a poner esta parte. El inventario moral es un balance de nuestra forma de actuar en la vida, de cómo hemos impuesto o cómo hemos utilizado nuestros instintos. Generalmente los hemos usado mal, imponiéndolos, haciendo, les decía, exactamente lo que se nos da la gana y no lo que tendríamos que hacer. Y entonces esto pues nos lleva a la quiebra, nos lleva a entrar en estados de ansiedad, de depresión, de vergüenza, de miedo, de temor, de muchas de estas cosas. Entonces, análisis de la personalidad es este cuarto paso, es el análisis de la personalidad. Sin este análisis, no vamos, decía en una de las sesiones anteriores, sin este análisis no vamos a poder hacer una catarsis adecuada. La única o la primer catarsis real que hacemos nosotros en Alcohólicos Anónimos es el quinto paso. Es la primer catarsis, realmente catarsis. El quinto paso. No se puede hacer desde tribuna, porque vamos a tener que ir leyendo el cuarto paso, lo que escribimos en el cuarto paso. El cuarto paso se hace por escrito. Por eso me detuve ahorita para decirles, aquí está el formato que propone el libro grande, que el cuarto paso se tiene que hacer por escrito. No puede ser subirme a tribuna y hablar de todo lo que me acuerdo, de la manera en que se me dé la gana, porque ahí no hay análisis. Ahí no hay ningún efecto. Análisis es una palabra compuesta. Ana significa, el prefijo ana significa separar, y lisis significa disolver o desenganchar. Entonces, un análisis es separar los componentes problemáticos de mi personalidad y desengancharme de ellos a través de verlos en blanco y negro y comentarlos después en una catarsis, vomitarlos, comentarlos con alguien. Y eso sí tiene efecto sobre nuestra conciencia, sobre nuestra persona, sobre nuestro activo natural, sobre la mente y sobre el alma. De otra manera nomás estamos ahora sí que cociéndonos en nuestro propio jugo, ¿no? ¿Cómo voy a hacerle? Primero tengo que separar los resentimientos. Esta parte del capítulo dice, hicimos una lista de resentimientos, hicimos una lista de temores y luego analizamos nuestra conducta sexual. Tenemos que hacer las listas estas, ¿sí? ¿Y cómo se hace la lista? Bueno, pues aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo de la lista. Fíjense. La lista es aquí nos vamos haciendo la lista de este lado. ¿Con quién estoy resentido? Es una tablita de tres columnas y los renglones que sean necesarios hacia abajo. Dice, estoy resentido con el señor B. Ese es el ejemplo que nos pone. Aquí es un resentimiento con una persona. La causa del resentimiento y el efecto que ocasiona. La causa es sus atenciones hacia mi esposa. Por eso está resentido, porque es muy atento hacia su esposa.
Le contó a mi esposa lo de mi amante. Lo balconeó, por eso está resentido. El señor B puede ocupar mi puesto en la oficina, porque también en la oficina es alguien que tiene un mayor rango que él. Entonces, ¿qué afecta? Afecta mis relaciones sexuales porque él está celoso y ya no puede tener una intimidad adecuada con su mujer. Afecta mi amor propio porque se siente desplazado. Afecta, le produce temor. Cuando le contó a su esposa sobre su amante, afectó sus relaciones sexuales porque la esposa también se puso celosa. Le produce a él temor y le produce inseguridad y ocupa también, afecta su amor propio. En la siguiente dice, con la señora C, es una maniática, me hizo un desaire, internó a su esposo en el hospital por beber, él es mi amigo y ella es una chismosa. Veamos aquí, por ejemplo, analizamos este resentimiento, es miedo y son celos. Los celos son una combinación de la ira y el amor. Él está enojado y la ira y el amor se combinan y forman los celos. Él está enojado con el señor B y le afecta en su relación íntima con su mujer y entonces esa combinación de ira y temor le producen los celos, ¿no? Y le afectan sus relaciones sexuales, su amor propio, etcétera, etcétera. Estas son causas más o menos, digamos que son causas, digamos, probables, ¿no? De generar resentimiento. Pero en este caso, el problema es entre la señora C y su amigo. Y él está enojado porque la señora internó a su amigo con el que bebía y porque ella es chismosa, porque seguramente fue a decirles a otras gentes de la situación en la que se encuentra este cuate, y entonces él se siente amenazado también por lo que hizo esta señora, ¿no? Y se resiente con ella, pero además ni es un asunto que le competa tanto a él lo que hizo la señora o su esposo. Entonces ahí son resentimientos en los que nosotros nos estamos metiendo en asuntos que quizá nosotros no nos incumben y pueden ser, el resentimiento puede ser con personas, el resentimiento puede ser con situaciones, el resentimiento puede ser con instituciones. Vamos a suponer que yo llevé a un familiar enfermo a un hospital y no se pudo recuperar y fallece. Y entonces yo me quedo resentido con esa institución porque pienso que no hicieron lo suficiente para ayudarlo, porque pienso que fueron incompetentes. No tengo evidencia de tal cosa, pero me resiento porque pienso de esa manera. Entonces, si yo no tengo evidencia, no puedo resentirme, y aún teniendo la evidencia, bueno, pues la gente falla, ¿no? También, o sea, tengo que captar la realidad de una manera distinta que no me lleve al resentimiento, porque además el resentimiento es una cuestión que va escalando. El resentimiento comienza por un deseo de venganza. Cuando no puedo consumar mi venganza, entonces entro en un estado de ojeriza, le llaman, donde nada más estoy con la mirada fija en lo que hace aquella persona con la que estoy resentido para estar mascullando mi resentimiento. Luego viene la perfidia, que es tratando de arruinarle la vida, tratando de
de ponerle cuatros, tratando de hacerlo quedar en ridículo, de asesinar su personalidad, y finalmente viene el resentimiento. Tengo que pasar todas esas fases hasta llegar al resentimiento. Entonces, aquí ya tengo yo esta tablita en la que puedo generar mi lista de resentimientos ahí para liberarme. Esta lista no es para estarme regodeando de los resentimientos, ni para conmiserarme por lo mal que me ha tratado la vida o que me ha tratado la gente. Es para poder liberarme de los resentimientos. Para eso es. Bueno, entonces, por consiguiente, tienes que examinar tus pensamientos y acciones de ese momento y deshacerse de lo que esté deteriorado e inservible. Nos tenemos que deshacer de aquello que esté deteriorado e inservible. Hemos encontrado que para casi cualquier alcohólico o adicto, estos pensamientos deteriorados e inservibles caen dentro de estas tres categorías: resentimiento y enojo, temor, culpa, remordimiento y vergüenza. Fíjense, hemos encontrado, dice, que para casi cualquier alcohólico o adicto, estos pensamientos deteriorados e inservibles caen dentro de estas tres categorías: resentimientos y enojo, temor, culpa, remordimiento y vergüenza. Pueden deshacerse del resentimiento, hay que analizarlo haciendo la lista de los resentimientos. Nosotros hemos apapachado los resentimientos pensando en el daño que nos han causado los demás a nosotros. Muchas veces nosotros hemos apapachado el resentimiento y nos quejamos de que nosotros fuimos los más afectados y que a nosotros nos fue más mal y que nosotros salimos más dañados y todo eso. Y con esa manera de pensar se está volviendo a imponer nuestra voluntad. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Digamos que hasta quizá hayamos dedicado un tiempo para pensar en cómo nos vamos a desquitar de lo que nos hicieron. Nunca hemos tratado realmente de examinar nuestros resentimientos ni lo que los ocasionó, ni tampoco hemos tratado de pensar en cómo deshacernos de ellos. La mayoría de nosotros ni siquiera ha pensado en cómo desintegrarlos, por el contrario, nos aferramos a ellos. La mayoría de nosotros incluso adoramos nuestros resentimientos y hasta los alimentamos. Podemos hacer una lista de estas áreas para ayudarnos. En la tercera columna, donde está la parte de los resentimientos, ¿se acuerdan que dice que puede lastimar la autoestima, el orgullo, las relaciones personales, la seguridad material, la seguridad emocional, las relaciones sexuales aceptables, las relaciones sexuales ocultas y las ambiciones? Eso es en lo que nos afectan. Fíjense aquí, vamos otra vez de regreso a la tablita. Aquí dice las relaciones sexuales. ¿Cuáles serían las relaciones sexuales aceptables? Las son con la pareja. ¿Cuáles serían las relaciones sexuales ocultas? Las que no son con la pareja. El amor propio, la seguridad material, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que nos puede afectar. Nos puede afectar la autoestima, el orgullo, las relaciones personales, la seguridad material en la lana, en la casa, la seguridad emocional, las relaciones sexuales aceptables, las ocultas y nuestras ambiciones personales. En esos aspectos nos puede afectar todo este asunto.
El libro grande, este extraordinario texto, nos dice exactamente lo que puedes hacer para dominar tu resentimiento. Este párrafo te pide que ores por la persona que resientes, pero esto es una vez, fíjense bien, una vez que ya hayamos hecho nuestra lista de resentimientos, el siguiente paso sería comenzar a orar, comenzar a pedir por las personas con las que estamos resentidos. Una vez que ya hicimos nuestra lista, para que podamos irnos liberando de estas cosas, tenemos que ir orando para que, ahí tenemos ya que empezar a utilizar la herramienta de la oración. Fíjense, inmediatamente después de que hacemos el quinto paso, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a entrar en el sexto y séptimo paso, que son los que nos dice que solo Dios nos puede liberar de nuestros defectos de carácter y que le vamos a pedir a Él que nos libere de nuestros defectos de carácter. No nos vamos a poder liberar nosotros, ni nos va a poder liberar nuestro padrino, sino Dios a través puede ser a través del apadrinamiento, a través de las juntas, a través de muchas cosas, ¿no? Él nos puede liberar de nuestros resentimientos. Nosotros, por nuestros propios recursos y de manera así voluntariosa, no nos vamos a poder liberar de esto. Quien nos libera realmente es Dios. Acuérdense que dice el sexto paso, ahí hay una oración que dice que te ofrezco lo bueno y malo que tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Para que Él sea quien nos ayude a liberarnos. Igual en relación a lo que les había comentado, lo que les estaba comentando también de nuestras metas, porque luego regresan esas tentaciones, indudablemente que regresan estas ideas, seguimos siendo humanos y seguimos siendo alcohólicos. Acuérdense que dice el capítulo 3, alcohólicos, hoy alcohólicos para siempre, para toda la vida. Les decía, no nos vamos a convertir en los santos de la nueva era ni nada de esas cosas. Vamos a seguir siendo humanos y vamos a seguir teniendo esas tentaciones el resto de nuestras vidas. Entonces, hay una oración que tiene o nos habla de cuáles son los resultados de la oración, que viene en el tal como la ve Bill, en el 321. Miren, les voy a compartir aquí la página. Fíjense, vamos a analizar un poco esta oración. La oración es una herramienta muy poderosa, súper poderosa para lograr liberarnos de los resentimientos. Esta se llama los resultados de la oración. Dice, mientras el escéptico está poniendo a prueba el proceso de oración, porque tenemos que probar las cosas aquí, son a base de prueba y acierto y error. Entonces dice, mientras el escéptico está poniendo a prueba el proceso de oración, debe comenzar a enumerar los resultados. Si él persiste, casi seguramente encontrará más serenidad, más tolerancia, menos temor y menos ira. Fíjense, o sea, si nosotros empezamos, somos escépticos, escéptico quiere decir que no creo mucho en la oración. Entonces, si yo soy escéptico, tengo que poner a prueba este proceso de orar. Esto nos va a servir para liberarnos también del resentimiento. Dice, si él persiste, casi seguramente encontrará más serenidad, más tolerancia, menos temor y menos ira. Luego dice, adquirirá un valor discreto que no está lleno de tensiones. No nos vamos a volver fanfarrones, ni bravucones, ni nada de eso, ni ¿cómo se llama? Ni pregoneros, nada de esas cosas, sino
nos vamos a volver gente que va a tener un valor discreto, dice, que no está lleno de tensiones. Puede apreciar el fracaso y el éxito, que son de esa famosa trampa en la que estábamos metidos ahí en la rueda del hámster. La oración nos libera de eso, dice, puede apreciar el fracaso y el éxito por lo que verdaderamente son. Sí, Gabriel, adelante, levantaste tu mano. Sí, buenas noches, compañeros. Yo soy Gabriel, soy alcohólico y quisiera hacer un par de comentarios, Adelante, sobre adelante. todo en relación a este capítulo de cómo trabaja. Dice precisamente al principio que muchos de nosotros nos aferramos a nuestros viejos moldes, obteniendo un nulo resultado, ¿no? Y entonces dice, lo que hicimos pues, fue despojarnos precisamente de todas estas situaciones que nos hacían llegar a un mal resultado, ¿no? Y esto lo compagino con el problema del egocentrismo y el problema de los resentimientos que se está abordando. En primer lugar, en cuanto al egocentrismo, como también lo menciona ahí el 5º capítulo, que dice que es la raíz de nuestros problemas, ¿no? El egoísmo o el egocentrismo significa el esté buscando la admiración de los demás, ¿no? Que esté siempre prestando la atención en lo que a mí me acontece, lo que yo hago, lo que yo siento, lo que yo pienso. Ajá, sí, sí. Que mencionaba que no sé si me escuchen. Sí, sí, te escuchamos. Que concentra todo en sí mismo. Tomás. Decías. Sí, Sí, te escuchamos. ok, es que como que se cortó. Bueno, Sí, entonces sí, decía sí. que Síguele. sí, despojarnos precisamente de ese egoísmo, ¿no? O sea, despojarnos de esa atención, ¿no? Al 100%, ¿no? De mi persona. Cuando empezamos a hacer esto, vamos a ver otros resultados, ¿no? O sea, este es lo que en el folleto de un punto de vista sobre un miembro de Alcohólicos Anónimos, acerca de la comunidad, dice que es una de las claves, ¿no? No es el hecho de dar nuevos valores o adoptar ciertos principios, no, sino que más bien despojarnos de todas estas creencias que tenemos, ¿no? O sea, esas creencias que yo debo de tener primero mi atención. Creo que ya se volvió a... Me parece que ya se volvió a congelar ahí. Sí, se volvió a cortar. Bueno, comentaba Síguele. ahora en cuanto a los resentimientos, ¿no? Pues es un trabajo a veces un poquito complejo, ¿no? Pero de igual forma, ¿qué es lo que se trata de hacer, no? Despojarme de los resentimientos, ¿no? Hay quien dice que el resentimiento es como un veneno que se toma uno para que otro muera, ¿no? Así, de esa manera, lo clasifica y dices, oye, pues es absurdo, ¿no? Pues sí, es más absurdo, ¿no? Estarse golpeando con el garrote de la ira con aquellos que yo quería golpear porque estaba resentido con ellos, ¿no? Entonces, acá yo lo que veo es de que en el caso de la lista de los resentimientos que has señalado, va encaminado a ver cómo esto afecta, estos resentimientos afectan mi instinto sexual, mi... Me parece que ya se congeló nuevamente. Bueno, pero sí entendimos ahí el comentario del compañero. Les decía entonces, aquí vamos a ver, fíjense, la oración nos va a ayudar a ver lo que es el fracaso y el éxito como verdaderamente son. Dice, las dificultades y las calamidades empezarán, dice, las dificultades y las calamidades empezarán a significar para él su instrucción en vez de su destrucción. O sea, vamos a ver realmente
cuando tengamos alguna problemática o alguna dificultad o alguna calamidad, la vamos a ver ya como una instrucción para cambiar, para mejorar, para hacer algo o para aceptar, y y no va a ser algo que ya sintamos como destructivo. Tampoco el fracaso y el éxito los vamos a ver como las metas últimas de la existencia o de la vida. Dice, la idea de que se haya ido hipnotizando por la autosugestión, dice, sentirá más libre y más cuerdo. La idea de que se haya ido hipnotizando por la autosugestión le parecerá absurda. Es decir, nosotros no nos estamos autosugestionando o haciendo, autohipnotizando, pues, con la idea de un poder superior. Eso es absurdo. Aunque luego hay compañeros que dicen que esto es una pequeña autosugestión que crece y se convierte en fe, que no sé qué. No es cierto. Aquí dice Bill W., la idea de que se ha ido hipnotizando por la autosugestión le parecerá absurda. Su sentido de determinación y de dirección aumentará. Sus preocupaciones empezarán a desvanecerse. Ya vamos a dejar de vivir con preocupaciones y con este tipo de aprensiones, ¿no? Es probable que su salud física mejore. Empezarán a acontecerle cosas raras y maravillosas. Le sorprenderá cómo sus relaciones familiares y sociales, antes tan torcidas, empiezan a mejorar. Esto lo escribió en junio de 1958. Fíjense, aquí nos está dando la pauta de que la oración nos va a liberar de los resentimientos y de los malos entendimientos con otros seres humanos, y van a empezar a mejorar nuestras relaciones con ellos. O sea, por eso les decía, la oración es un elemento magnífico para liberarnos, para ayudarnos con la cuestión del resentimiento. Esto lo vamos a tener que estar practicando continuamente, constantemente, para poder solucionar el problema también con los resentimientos. No es nada más el análisis, sino es también la oración, la meditación, el pedir la dirección para poder, liberarnos de los resentimientos. Entonces, este libro nos dice exactamente lo que vamos a hacer para dominar el resentimiento, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer. El párrafo pide que oremos por la persona con la que estamos resentidos. Es muy posible que esto no sea muy fácil y, por supuesto, no es algo que tengamos ganas de hacer nosotros, que deseemos hacer. Pero debemos recordar lo que dijo el Libro Grande anteriormente, que la recuperación significa la destrucción del egocentrismo. La única razón por la que se nos dificulta orar por alguien con quien estamos resentidos es por el egocentrismo. Eso es lo que impide que lo hagamos y es lo que nos impide crecer. Adelante, Hugo Barrera. Padrino, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros, a todos, saludos acá desde Puebla. Qué interesante a mí el quinto capítulo, como muchos decimos, los hijos del quinto capítulo, ¿no? En AA. Para mí este capítulo, que no es un capítulo precisamente para los recaídos, ¿no? Para mí este capítulo, ahí marca todo lo radical que es el programa. O sea, porque dice, con Dios todo, sin Dios nada. O sea, al final es muy radical, ¿no? Me da a entender que Dios no tiene socios, que yo simplemente soy un obrero más de Él, ¿no? Todo lo que has expuesto me ha encantado. Yo de los resentimientos, al final he llegado a la conclusión que mi resentimiento primario obviamente es con Dios, ¿no? Porque muy en el fondo he creído que Dios o la vida, o como lo quieran llamar, ha sido injusto conmigo, ¿no? Que todo lo que he generado de alguna manera es una venganza fraguada, inconsciente contra Dios, ¿no? Al final ya se manifiesta en diferentes imágenes, llámese mis papás, mis novias,
mis empleados, mis amigos, lo que sea, pero al final siempre es una venganza fraguada contra Dios, para mí, ¿no? Entonces, yo como trabajo el resentimiento, acá decir algo muy cierto, orar para, con los que están resentidos, ¿no? Yo la verdad, el resentimiento para mí se trabaja desde la más profunda aceptación de saber que no podía ser de otra manera, ¿sí? Para mí es la forma de trabajar un resentimiento, para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi papá, que es una persona que me ha costado mucho trabajo integrar en mi vida y que sí he estado resentido con él, al final tengo que aceptar que no podía ser de otra manera. Que él me dio desde donde me podía dar, desde lo que él tenía, también me dio desde sus heridas, desde sus resentimientos, desde su dolor, desde su tristeza, y empezar a entender que no podía ser de otra manera, a mí me libera mucho. Inclusive esto de no podía ser de otra manera también lo dice el doctor Ruiz en los 4 acuerdos, ¿no? Eso es la más profunda aceptación, porque el resentimiento nace, yo creo que alguna vez tuve control de haber hecho algo diferente o de que ellos, los que me lastimaron, pudieron haber hecho las cosas de manera diferente, ¿no? De ahí para mí es donde nace el resentimiento. Entonces entender que no podía ser de otra manera es así, porque al final aquí marca repito, para mí esto marca que el programa es muy radical. Entonces, pero ahorita hablabas también de la gracia de Dios, cuando muchos dicen, compañeros, por la gracia de Dios no he bebido. Yo creo que muchas veces no dimensionas la gracia de Dios, no la dimensionamos, ¿sí? Porque sigues creyendo que si hoy voy a un negocio y me gano $1,000,000 es gracias a mí. No. Pero no es gracias a Dios realmente. Porque Bill, al final el éxito del programa es que Bill siempre le dio la gracia a Dios de que él ha dejado de beber. Adjudicó ni un ápice de la victoria de haber dejado de beber él. El 100% se lo dio a Dios. Dijo, gracias a ese encuentro que tuve con Dios, yo dejé de beber. Entonces, yo creo que la gracia de Dios, cada vez que me sale algo conforme a lo que yo planeé, conforme a lo que yo esperaba, conforme a lo que yo quería, ya sea en los negocios, en una relación, en cualquier situación de mi vida, es por la gracia de Dios realmente, ¿no? Realmente, ¿no? Y por otro lado, cuando las cosas no salen como yo espero que salgan, no es que sean buenas o malas. Entonces, cuando entiendo que esa parte que a mí no me gusta cómo salen, entonces la voluntad de Dios. Pero como no me gusta entender la voluntad de Dios porque sigo creyendo que cuando las cosas salen bien es por mí, no por la gracia de Dios. Entonces, cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan, entonces sí es la culpa de Dios. Porque repito, había dicho en una de las sesiones, para mí la adicción madre es la adicción al poder, la adicción al control, el creer que yo puedo controlar ciertas circunstancias de mi vida, situaciones de mi vida, y cuando se salen de mi control es cuando viene la ira, es cuando viene el resentimiento, cuando viene el dolor, porque sigo creyéndome el todopoderoso, ¿no? Entonces, para mí, este capítulo en lo personal me encanta, es como para mí mi ancla. Yo he comentado que mi padrino es el padrino del tercer paso. Es un capítulo que constantemente me dice, ponte a leer el 5º capítulo, ponte a leer el 5º capítulo. Ahora entiéndelo, entiende que tú eres el obrero. Rara vez hemos visto fracasar a quien lleve de lleno este sencillo programa. Dice, no es sencillo, sí sencillo, porque las cosas de Dios son sencillas. El que es complicado soy yo realmente, ¿no? Entonces, Dios es tan sencillo como es, nada más, ¿no? Empezar a entender, para mí, que no hay bueno ni malo, simplemente es, no es que sea bueno o malo. Para mí es lo que no me fragmenta como alcohólico, como ser humano, como persona. Lo decía el doctor la vez pasada, para mí lo que me fragmenta es la dualidad. El creer que existe el bien y el mal. Mejor empiezo a entender en mi vida que la vida es como es, entro en una profunda aceptación, decir, es como es. El sábado se metieron a robar la casa de mi hijo, le robaron su computadora, nada más la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, para mí mucho de eso radica en el 5º capítulo, y esa es la forma para mí de trabajar el resentimiento, la aceptación total, ¿no? De que papá, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Si yo hubiera estado exactamente en tus zapatos, yo hubiera hecho lo mismo. Esa es la total aceptación, en decir que no podía ser de otra manera. Nada más no puede y no podrá ser de otra manera. Siempre todo, pues Dios es el que tiene la última palabra, ¿no?
Entonces, así es como yo vivo este quinto capítulo y es lo que les quería comentar. Gracias, Hugo. Pues sí, muy buen comentario de Hugo, que esa es la cuestión, ¿no? Que las cosas, ahí nos dice que son como son y dice que las calamidades y las dificultades van a ser nuestra instrucción y no nuestra destrucción. En esta oración que les estaba leyendo, o más bien en cómo ven los resultados de la oración Bill W. Y y bueno, pues así es, ¿no? Así son las cosas. La voluntad de él es la que maneja todo todo el tinglado de este mundo. Y bueno, decíamos que la buena voluntad y el resentimiento no pueden existir juntos. La buena voluntad es la intención real de hacer bien las cosas. Así como decía Hugo hace un momento que esto es sencillo. Sencillo, les decía yo, que es un adjetivo numérico ordenativo. Entonces, ¿qué indica que las cosas sean sencillas, que el programa sea sencillo? Que se hace paso por paso, que se hace uno por uno, no en masacote. Entonces, aquí nos está diciendo cómo vamos a ir haciendo, cómo vamos a ir trabajando con estos pasos, ¿no? Dice, al final es imposible estar resentido con la persona por quien estás orando. Al cabo de 2 semanas, la buena voluntad habrá sacado todo el resentimiento de tu mente, quitando de tu mente los errores que los demás hayan cometido. Examina lo que tú hiciste para ocasionar o bien para empeorar la situación. ¿Cómo contribuiste al problema? ¿En qué situación? ¿Cómo fuiste egoísta, deshonesto, inconsiderado o temeroso? Es muy fácil culpar a las personas, instituciones o principios de todo lo que nos ocurre. Entonces, no vamos a culpar a nadie de todo lo que nos ocurre, sino que vamos a estar listos para liberarnos de este resentimiento. Y bueno, no sé si hay algún último comentario, porque ya estamos sobre el tiempo. Estuvo larguito, apenas nos dio tiempo de terminar con esta parte del capítulo. No sé si el maestro Castrejón tenga algo que decirnos o alguno de ustedes. Maestro, adelante. Yo estoy impresionado. La verdad, este quinto capítulo encierra una sabiduría muy profunda de transformación del ser humano, de liberación, de entender la raíz del sufrimiento que está precisamente en la esclavitud hacia las emociones. Y me parece impresionante cómo está plasmado aquí una profunda sabiduría del cambio, de liberación, de libertad, de paz interior, de serenidad. Y la verdad, escucho a Hugo y escucho los testimonios, escucho a usted, Tomás, y me impresiona la profunda sabiduría que este capítulo tiene, ¿no? Yo no tendría más comentario más que estar profundamente admirado de lo que esta noche se ha dicho. Bueno, compañeros, pues si no hay algo más que agregar, vamos a dar por terminada nuestra sesión. Les pido que abran su micrófono para que digamos todos al unísono nuestra oración de la serenidad y recuerden que tenemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro sentimiento estar alineado para que la oración sea buena. A hacer una respiración profunda, respiramos por la nariz profundamente, soltamos por la boca el aire despacio, repetimos una vez más otra respiración, inhalamos, retenemos y exhalamos despacio.
para concentrarnos y decimos, Dios, Dios, concédenos concédenos serenidad serenidad para aceptar las serenidad cosas para aceptar cambiar. las cosas, no para cambiar las si podemos, para día reconocer la para diferencia. distinguir la diferencia. Sabiduría, Haz tu voluntad, voluntad, no la mía. Bueno, compañeros, nos vemos El viernes, que Dios los bendiga. Nomás, yo tengo una preguntita. Adelante, Oscar. Es con respecto a las preguntas que habías hecho de espiritualidad y otras, ya no se pudieron ver, ¿verdad? Otra vez. No, pues que estaba largo, pero el próximo capítulo, que está un poco más corto, iniciamos con la respuesta, ¿no? Ah, ok. De las preguntas. Además, yo creo que después del capítulo de lo que vimos hoy, probablemente haya cambiado un poco la perspectiva que tenían respecto a la espiritualidad y esas cosas. Entonces, el próximo viernes vemos eso, ¿no? Bueno, Muchas gracias. gracias a todos. Nos vemos el viernes, primero Dios.